Comencemos pues con el review de la película El Reino de los Cielos. Bueno, a ver, tengo que decir una cosa muy importante antes de empezar a hablar sobre esta película. Y esto es lo siguiente. A ver, El Reino de los Cielos es una película que, sinceramente, está a la altura e incluso supera con creces, lo digo así, mucho, a películas como Gladiator, Espartaco, Troya, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo puedo decir con convencimiento por el mero hecho de que es que me da igual la media que pueda tener. Quedé tremendamente sorprendido por la película, pero tremendamente sorprendido. No por la película en sí, sino por lo que yo esperaba ver y por lo que vi. No soy muy de contar anécdotas, ya lo sabéis, pero voy a contaros una cosa. Bueno, yo esta película la fui a ver en el cine. Y la fui a ver hace muchísimo tiempo. No me atraía en especial, pero no sé por qué la fui a ver. No sé si alguien quería verla. Bueno, no sé. Y os lo digo en serio, no me acordaba de nada sobre ella. Recuerdo que iba de... sí, pues eso, la época medieval, una guerra que había y tal, pero nada, o sea... que no me acordaba ni de la trama, ni de los personajes, ni de los actores, ni de la música, ni de los lugares. Nada, de nada. Entonces, no sabía esta película a ver qué podía hacer con ella, ¿no? Cómo podía hacer el review, porque claro, no me acordaba y digo, bueno, pues la voy a ver. Pero, ¿qué pasó? Me paso por diversas webs de cine que frecuento para informarme y veo una cosa que me deja impresionado. Bueno, no, mentira, no es que me dejan impresionado, pero lo veo y tenía una media baja. O sea, no... Y digo, coño, ¿y esto? ¿Por qué? Y entonces, gracias a Dios, menos mal, no sé quién puso, no sé si fue en un blog o dónde, que por favor la gente viese la versión larga, la versión extendida, la versión sin cortes, la versión del director. Porque decía que era normal que la película tuviera esa baja nota, porque la gente no había visto la versión del director. Y que en la versión del director se explicaba todo, y ahí se daban todos los detalles, y se veía el potencial de la película. Y que la película, y eso le subía la nota muchísimo y que le subía. Y yo dije, coño, ¿y esto? Claro, la versión en cines era la corta, ¿no? Digamos. Entonces, indagando, me di cuenta de que hubo un problema interno, porque el director hizo su película y luego productoras y tal y cual pues dijeron de recortar y recortar. Pero se les fue tanto la mano con recortar que la película, os lo digo yo, la vi 2 veces aquí en mi casa, quiero decir. Vi la versión normal primero y dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? O sea, sabiendo ya los cortes que había ido, decía, pero coño, ¿y este personaje de dónde ha salido? ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué lo ha dicho? O sea, cosas inconexas había en la película. Y claro, llegaba a la película y no funcionaba. Y yo dije... Y luego vi la versión del director. ¡Qué diferencia, señores! ¡Qué diferencia! Como ver una película distinta, así os lo digo. Impresionante. O sea, es tal la diferencia de la normal y la versión extendida que parecen 2 películas distintas. Así claramente lo puedo decir. Se omitieron tantos detalles y hay personajes que casi ni aparecen en la versión normal. Que claro, es normal que la película fuera tan rara y que no lograran nada. Ved la versión extendida, ved la versión del director. No vale ni la pena que veáis la versión normal. Parece una película distinta, os lo juro. Es como si hubiera cogido una película tipo La Guerra de las Galaxias y hubiera cortado a tal nivel que el personaje de Han Solo casi ni aparece. Entonces, claro, es importantísimo tener todos los ingredientes de tu película cuando la proyectas. Y claro, eliminaron tanto que la película bajaba el nivel impresionantemente. Veías la estética, veías la idea, veías un desarrollo de trama, pero todo muy superficial, muy planero. Hay cosas que no te enterabas. Y vi la versión por director, entonces comprendí. En El Reino de los Cielos se nos narra cómo va más o menos la historia de Jerusalén. Una ciudad que estuvo durante mucho tiempo compartida por muchísimas culturas distintas. Cristiana, judía,
y la de los magrebíes, ¿no? Entonces, claro, el conflicto que se crea entre el poder de los cristianos, que si las religiones y tal, esta película lo trata de una manera muy bella. Como nuestro personaje va ascendiendo, ¿no? En los estatutos de caballería que hay y tal. Cómo va haciendo gestas más con palabras que derramando sangre, ¿no? Y muy chocante, ¿no? Muchas cosas que podemos ver, cómo era la vida antes. Como siempre ha estado el ser humano enfrentado por tonterías que no tienen nada de importante. En este caso, pues, las disputas entre religiones. O sea, es una película indiscutiblemente buena y que ya os digo que superan por muchas creces a otras películas. Es muchísimo más profunda que películas como Gladiator. Es muchísimo más poética que películas como El Sexto Sentido. Tiene una calidad visual más alumbrante que películas como Ágora. Tiene elementos muy nobles, ¿no? En lo que es el modo de hacer y retratar sus personajes. O sea, yo creo que es una película que es una lástima que haya pasado tan desapercibida y que haya sido tan infravalorada solo por el penoso montaje que hicieron las productoras con ella y que se emitió en cines y salió para adelante luego. Menos mal que sacaron la versión DVD con las partes que el director quería, ¿no? Y así es verdaderamente la película. El reparto está correctísimo, ¿no? Desde principio a final. Cómo empieza la película, cómo te atrapa. Es como si vivieras toda la vida del personaje tú mismo, así de claro lo digo. O sea, hay sitios a los que se podía llegar con esta película, pero lo hicieron tan bien que incluso se superaron. Efectos especiales, reparto, música, localizaciones, el guión, ese modo de tratar estéticamente las escenas. Único. O sea, a mí la película me dejó bien lleno, con la sensación de que había visto una buena película con el sello de Hollywood. Y menos mal que está la versión del director, porque si no, esta película hubiera sido una verdadera pena. Y ahora, para mí, se ha convertido en una referencia a tener en cuenta cuando ves una película de la Edad Media, etcétera, etcétera. Y además, se tiene que decir, cumple totalmente la versión del director. Gracias.